Que Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Mercedes. Reciban muchas bendiciones donde quiera que vayan a ver este video. Es para mí un placer poder compartir con ustedes los conceptos de El principio de la paternidad, libro escrito por el doctor Mike Morrow, y hemos estado leyendo este libro con la intención de que si usted evidentemente no tiene tiempo para leer, puede por lo menos a través de este video escucharlo, puede entenderlo, puede quizás compartir o podemos, ¿verdad?, interactuar, porque siempre pongo quizás un poquito de las cosas que voy aprendiendo en relación a este material. Hoy nos toca el capítulo 4. Siempre leemos que dice aquí como frase del autor: el diseño y el destino de Dios para cada hombre. Esta es la parte 2 del libro, pero capítulo 4, la función del varón, 10 funciones básicas de la paternidad. En este capítulo siempre leemos los principios, aunque están de último, lo leemos del primero. En este capítulo vamos a aprender los siguientes principios. Número 1, ser padre es el honor más grande que Dios le puede dar a un hombre. Número 2, el principio de la paternidad consiste en que los padres proveen la identidad de los hijos. Número 3, la medida del éxito de un hombre está directamente relacionada a su efectividad como padre, de acuerdo a los caminos de Dios, para lo cual Dios es el modelo perfecto y el único ejemplo verdadero. Número 4, el origen del pecado es la orfandad de padre. Número 5, Jesús vino a arreglar el problema de la falta de padre. La salvación es el resultado de que Jesús, siendo el segundo Adán, proveyó para nosotros el camino para poder regresar al Padre Celestial y a nuestra identidad original en Cristo Jesús. Número 6, Dios ha llamado a los hombres a que sean tal y como Él lo es, para que volteen el corazón de los hijos de regreso al Padre Celestial. Si tú entiendes este propósito y esta responsabilidad, y si comienzas a aplicar en tu vida, entonces Dios va a contestar tus oraciones que tienen que ver con la provisión, debido a que Él va a ser un padre para ti, a medida que tú eres un padre para tu familia. Número 7, el nivel en que tus hijos se refieren a ti es la medida de tu efectividad como padre. Número 8 y último, los padres son progenitores, el origen que genera, sostiene y mantiene a las generaciones futuras. Espero que este libro sea de muchas bendiciones para ti. Puedes buscarlo en tu librería favorita, pero como te dije, si no tienes mucho tiempo, ¿por qué no, verdad?, compartir conmigo a través de este video. Capítulo 4, el padre como recurso y progenitor. Las funciones de la paternidad. La medida que deberíamos usar para entrenar y calificar a los padres la podemos encontrar dentro de las siguientes 10 funciones básicas de la verdadera paternidad. Número 1, progenitor. Número 2, fuente de recursos. Número 3, soporte y responsable de proveer la alimentación. Número 4, protector. Número 5, maestro. Número 6, corrector e impartidor de la disciplina. Número 7, líder. Número 8, cabeza. Número 9, responsable del cuidado. Número 10, encargado de desarrollar. En el capítulo 1 vimos que la palabra padre en la Biblia es la palabra Abba en el Antiguo Testamento y la palabra Paté en el Nuevo Testamento, y que esta palabra indica origen y progenitor. Dios es el origen de toda la sustancia y de toda vida. Es el progenitor que crea todas las cosas, entonces las sostiene y la mantiene. En este capítulo vamos a ver estas funciones vitales en forma más específica y la forma como se explica a los padres terrenales.
Dios es el Padre como el origen de todo. Dios es el Padre tanto por naturaleza como por su función. Él es el Padre de toda la creación. Dios envió su palabra y creó todo lo que existe. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Cristo Jesús, que es la palabra viva de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Favor ver también Génesis 1, Isaías 63, Romanos 1:20. Como el origen de todo lo que existe, Dios estaba embarazado. Si acaso podemos usar esta analogía, como el mundo visible y como el mundo invisible, Él llevó la semilla del universo, como el origen de todo. Dios es el Padre, lo tenía todo en sí mismo, antes de que cualquier cosa viniera a existir. Así que Dios creó todo el universo e hizo que todo existiera prácticamente de la nada, en nihilo. La palabra en hebreo para crear es bara. Bara. El único sujeto apropiado para la palabra bara es Dios, porque Él es el único que puede crear algo. Aquel que produce o que crea algo es el origen de esa cosa, el Padre. Dios, el Padre, como progenitor. Debe recordar que un progenitor es la persona que sostiene y mantiene a la generación venidera. Dios es vida. Él creó a los seres humanos y le dio la habilidad para reproducirse y para transmitir la vida a sus hijos. El más grande honor que Dios le puede dar a un ser humano es designarlo como un padre. Padre es el título que le corresponde a Dios mismo. Si Él le otorga este título a un hombre, entonces debe ser la más alta designación y honor que cualquier ser humano jamás pueda llegar a tener. De hecho, la paternidad es la obra final del hombre, varón. La paternidad es un honor muy alto y una tremenda responsabilidad. El trabajo del Padre es sostener y mantener a las generaciones que Él ha traído a la vida. La identidad de la humanidad. Dios creó a los seres humanos con genes que son el origen y la sustancia de la vida. Estos genes pasan de los padres a los hijos. Nuestros genes determinan nuestra característica física, nuestro carácter, comportamiento, raciones, emociones e instinto, así como la manera como procesamos nuestros pensamientos. En la médula de nuestra identidad natural se encuentran los genes. Cuando un hombre siembra su semilla en el receptor, que es la mujer, y se concibe un hijo, se le da su identidad a la siguiente generación por medio de los genes. Adán fue el padre de la raza humana. Sus genes fueron transmitidos a la raza humana como el progenitor de la humanidad. ¿Cuál fue la identidad que la humanidad heredó de Adán? Aunque Dios le dio la vida para que la pasara a las generaciones siguientes, Adán se rebeló y rechazó a su creador, que le dio la vida. Por lo tanto, la muerte fue transmitida a través de la semilla de Adán. Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Debido a que Adán permitió que el pecado entrara en el mundo, su descendencia nacieron con la naturaleza pecaminosa y con el cuerpo que eventualmente va a morir. Incluso su hijo Caín se convirtió en un asesino. La herencia que recibió de Adán fue la muerte, tanto la muerte espiritual como la muerte física. Y dado que todos somos cimientos, semilla de Adán, necesitamos cambiar de padre pronto como sea posible. Necesitamos volver a nacer como semilla eterna y con genes que deben ser dados por nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Cristo Jesús. Esto nos da vida espiritual y la promesa de una resurrección física en el futuro. Debemos notar que el jardín del Edén, cuando Eva se dio a la tentación de Satanás,
aparentemente nada sucedió. Ella cogió el fruto y lo comió y no sucedió nada. Ella digirió el fruto y no sucedió nada. Pero entonces tomó el fruto y se lo dio a Adán, su esposo y su padre. Cuando él comió el fruto, esta es la siguiente cosa que sucedió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al frente, que paseaba al huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, versículos 7 al 10. Cuando Adán desobedeció a Dios, algo malo sucedió. Todo el infierno se soltó sobre la tierra. Los seres humanos experimentaron la vergüenza, el temor y la separación de Dios. Cuando el hombre comió el fruto en su acto de separarse del Padre Celestial, todos sus hijos fueron contaminados, incluyendo su primera descendencia, que era Eva. Éxodo 25 revela: no los adoraréis ni los serviréis, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No son las mujeres a quienes se le identifica como las transmisoras del pecado, sino los hombres. Así que la única manera para deshacerse de la semilla del pecado de Adán es renunciar a él y a su padrastro, que es el diablo, como tus padres. Tienes que renunciar a las generaciones de pecado que te ha sido engendrada. Solo el segundo Adán, que es Jesús, puede darte nueva vida y puede romper la maldición del pecado y de la muerte que heredaste de tu padre original, Adán. Adán hizo lo que muchos hombres hacen hoy en día. Él le echó la culpa a Eva por sus pecados. Favor ver Génesis 3, 11, 12. Tienes razón, le echó la culpa. Los hombres siguen echándole la culpa a las mujeres, a sus madres, a sus madres en nuestra cultura por todos los problemas sociales que estamos teniendo con nuestros hijos. La verdad es que la raíz del problema son los padres, no las madres, sino los padres. Hombres, deja de estar echándole la culpa a las mujeres. Sí, Eva fue engañada, primera de Timoteo 2:14, pero Adán pecó, rechazó a su Padre Celestial. A través de su semilla o simiente se convirtió en el progenitor del pecado para todas las generaciones que habría de venir. La caída del hombre fue el resultado de un padre que recibió instrucciones de su descendencia en lugar de que sucediera al revés. El receptor le dio al origen algo que no había venido del Padre Celestial. Cuando el autor dice que el receptor recibió instrucciones, el origen recibió instrucciones del receptor, se refiere que Adán tenía que ser el que diera las instrucciones, el que diera la guía, el que enseñara. Sin embargo, es Eva la que le dice: toma, come de este fruto que es bueno. Ahí le dio instrucciones a Adán y él era el responsable. Adán era el responsable de transmitir la información. Adán, como progenitor, sembró su semilla de rebeldía en contra del Padre en toda la humanidad, incluyendo todas las generaciones futuras. Pero Cristo Jesús, como el Hijo del Hombre y como el Padre Eterno, sembró la semilla o simiente de Dios de la vida eterna en todos aquellos que nacieran de nuevo. Debe renunciar al padre de toda la semilla de mentira y debe regresar al Padre de luz y de vida. La identidad viene de un padre. El más grande reto para los hombres en la actualidad
especialmente para los hombres jóvenes, es que están sufriendo la crisis de una falta de identidad. Les falta la influencia nutricional de identidad que solo un verdadero padre puede darle. La identidad no viene de ser miembro de una pandilla, ni por ser miembro del gobierno o por medio del libro. Viene de un padre. Lo único que pueden darte tu verdadera identidad como hombre es un padre. Este principio fundamental está faltando en muchas de nuestras culturas y la ausencia de ello es el origen de muchos problemas sociales. La mayoría de los hombres jóvenes andan corriendo de un lado a otro en busca de un padre y no pueden encontrar uno. Corren hacia sus amigos, pero sin lograr obtener nada. No pueden encontrar en ningún otro compañero o amigo que a su vez también está buscando un padre. No puede descubrir quién eres por medio de mirar a alguien que tampoco sabe quién es. Estamos buscando padres, pero no sabemos dónde encontrarlos. Wow, qué terrible. Un hombre necesita ser afirmado por un padre para poder confirmar su hombría. Esta es la razón por la cual muchos hombres jóvenes están esperando que su padre le diga: te amo, hijo. Ahora ya eres todo un hombre. ¿Sabe por qué el hecho de ser judío conlleva una identidad tan fuerte? La tradición judía, muy especialmente en las relaciones familiares, tiene un sentido muy real del espíritu paternal. Esto tiene su raíz en una ceremonia llamada Bar Mitzvah, en donde el muchacho de 13 años se presenta frente a los hombres realizacionales, después de lo cual los hombres le dicen: ahora ya eres todo un hombre. La medida del éxito de un hombre está directamente relacionada a su efectividad como padre, que está haciendo, que está siguiendo los caminos de Dios. La medida del éxito de un hombre está directamente relacionada a su efectividad como padre, que está siguiendo los caminos de Dios. Desde ese día en adelante, ese muchacho anda con un espíritu muy diferente, porque ahora ya es todo un hombre. Esa es la razón de que la comunidad judía está tan estrechamente relacionada, unida, y son tan fuertes en los negocios, en las tradiciones y en su cultura. Los padres judíos le dicen y le enseñan a sus hijos lo que significa tener la identidad de un hombre. Esta práctica cultural está enraizada en su historia y puede ser rastreada desde sus raíces bíblicas. Esta práctica también la podemos encontrar en muchas de las culturas africanas y orientales, donde los hombres es impartida, donde la hombría es impartida por medio de algún tipo de rito. Ahora debemos poner atención a esto. Si tú no has encontrado a tu padre terrenal, todavía Dios califica para tomar el lugar de tu padre. Aleluya. Tú puedes venir a Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo que yo soy? Él te dirá: tú eres mi hijo, tú debes obtener tu identidad directamente de Él. Pero a todo lo que le recibió, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Me gusta mucho este principio porque él enseña, y es verdad, en la cultura judía, a los muchachos, los niños, para este lado son niños, 13 años, hacen un ritual, y en ese momento ellos, como cumplen con el ritual, los hombres o el concilio de ancianos lo reconoce a ese niño como ya un hombre, y a partir de ahí cambia su comportamiento. De este lado de la zona, nosotros nos identificamos como hombre, perdón, nosotros nos identificamos como hombre cuando sacamos la cédula, pero no hay un acto, no hay como una firmeza, no hay
un padre que te afianza y te diga, ya tú eres un hombre. De hecho, ah, parte de las situaciones que se están viviendo es que hay muchos padres ausentes y hay muchas madres solteras. Eso genera problemas y según vayamos leyendo el material, nos vamos a dar cuenta qué tan importante es ese padre en esa casa. Porque Dios organizó una familia y es vital de importancia el hombre en esta familia y bien la madre. No significa que no sea importante, pero ambos tienen roles y el padre es el sustento, el fundamento. Lo hemos visto en otros capítulos. En segundo lugar, Dios el Padre te va a decir, ahora tienes que madurar a la imagen de mi amado Hijo Cristo Jesús y va a crecer en él hasta que te conviertas en un verdadero hombre. Jesús el Hijo, quien también es el Padre eterno, te dice, tú eres un padre. Él te da tu identidad como padre. El principio de la paternidad, por lo tanto, es muy simple. Tú proporcionas identidad. Escúchenme bien, el principio de la paternidad es muy simple. Tú proporcionas identidad. Tú eres un padre, tú haces padre. Tú eres un padre, tú haces hombres que son padres. Un hombre no puede hacer nada más grande que ejercer su paternidad. Él puede ganar $1.000.000, pero si falla en el cumplimiento, en cumplir el llamamiento de Dios que tiene para ser un padre, tal y como Dios ejerce la paternidad, entonces él es un fracaso. Él puede ser el dueño de una casa enorme, posee muchas propiedades, administra y posee muchas inversiones en la casa de valores y tener billones en posesiones y negocios, pero si rehúsa o descuida ejercer paternidad con relación a su familia, él ha fallado por completo. Un hombre que físicamente es muy fuerte, pero que es débil como padre, no es un verdadero hombre. Un varón que es muy rico en posesiones, pero es pobre en ejercer la paternidad, no es un verdadero hombre. Un hombre que es muy elocuente con sus palabras, pero es muy silencioso como padre, él nos enseña al no enseñarle a su hogar los preceptos y de la palabra de Dios, no es un verdadero hombre. La medida del éxito de un hombre está relacionada directamente a su efectividad para ser un padre que está siguiendo los caminos de Dios y para quien Dios es el único verdadero ejemplo y parámetro para su vida. El origen del pecado es la ausencia de un padre. En la raíz del pecado está la ausencia del Padre verdadero en nuestro mundo. El problema del pecado es un problema de ausencia de paternidad, porque el pecado es el resultado de un hombre, Adán, que declaró su dependencia de Dios, que era su origen y su padre. Adán creyó que no necesitaba un padre y que podía convertirse en un padre sin el Padre Celestial. Fue entonces cuando la raza humana cayó en rebeldía contra Dios. Uno de los significados de la raíz de la palabra pecado en el Nuevo Testamento, amarrita, es separación. Adán se separó de su padre y cayó en un estado de separación y pecado. En otras palabras, el hombre podría haber sido llamado huérfano por sus propias decisiones. Imagínate esto, convertirse en un huérfano por decisión propia, perder su hogar por su propia decisión, separarse de sus padres por su propia decisión. Qué trágica fue la decisión Qué trágica fue la decisión de Adán de separarse de su Padre Celestial. La única persona en la historia que podía engendrarnos fue aquel que sí conocía al Padre Celestial, Jesús mismo. Adán se convirtió en un hijo sin padre, pero Adán mismo tuvo
hijos que engendró en estado de orfandad. El primer hijo de Adán no fue Caín. El primer descendiente que salió de Adán fue una mujer. Favor ver Génesis 2, 20, 24. Debido a que Adán se hizo huérfano, él mismo, Eva y toda la subsecuente descendencia fueron todos huérfanos a su vez. Hago de notar que el autor aquí radica a Eva como hija de Adán. ¿Por qué? Porque Eva salió de Adán. Eva no fue formada del polvo, sino que Eva sale de la costilla de Adán. Por eso él dice que de Adán salió, pues tanto es hija de él, aunque sea la mujer de él. Él lo entiende así, y para que podamos entender la dinámica. Debes de recordar que Dios le sopló aliento de vida a Adán. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Pero Adán se separó de Dios, su Padre, quien es el origen de su creación y de su vida misma. De nuevo, una vez que Adán se convirtió en huérfano, todo lo que él podía pasar a su futura generación era muerte. Un padre puede crear o generar en sus hijos solo aquellos que han recibido de su padre. Repito, un padre puede crear o generar en sus hijos solo aquello que ha recibido de su padre. El padre es el origen, el creador, el generador y el progenitor. Las futuras generaciones pueden recibir solo aquello que el padre le puede dar. Debido a que Adán rechazó a su Padre Celestial, la única herencia que él pudo dar a su generación futura era el pecado y la muerte, que es la herencia de un padre huérfano. Necesitamos tomar nota de otros puntos ahora mismo. En forma muy frecuente, las mujeres se encuentran perdidas, cometiendo muchos errores debido a que el marido no entiende nada de las ramificaciones que tiene el hecho de ejercer la paternidad de la manera como Dios la diseñó originalmente. Lo que ellas necesitan es un hombre que pueda enseñarles acerca del Padre Celestial, que es Dios. Sin Padre existe una maldición sobre las mujeres y sobre las futuras generaciones. Ven lo importante que es un padre, ven lo importante que es un hombre en la casa. Y no es machismo, es roles, son roles. Cambiando el corazón de los hijos hacia sus padres. ¿Cómo puede ser restaurado? Repito, cambiando el corazón de los hijos hacia sus padres. Cambiando el corazón de los hijos hacia sus padres. ¿Cómo puede ser restaurada la verdadera paternidad? La salvación es el resultado de un hombre, Jesús. El segundo Adán proveyó a los hijos de la humanidad huérfano el camino para que puedan regresar a su Padre Celestial y a su identidad original que tenían en él. Recuerden que Adán abandonó voluntariamente a su Padre Celestial. La misión de Jesús consistió en devolver la humanidad huérfana hacia Dios y restaurar la relación familiar en la tierra en la manera que originalmente fueron diseñados por él. Malaquías profetizó que esto comenzaría a suceder cuando Juan el Bautista preparara el camino para el Mesías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Cuando el ángel se le pareció a Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, diciendo cuál iba a ser la naturaleza del nacimiento de su hijo, él refirió esa misma palabra. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Se añadió énfasis. La gente necesita regresar a Dios, el Padre. Juan el Bautista estaba preparado para lo que ellos necesitaban desesperadamente. Uno que pudiera guiarlo de regreso a su Padre Celestial. Jesús vino a componer el problema de orfandad del hombre. Muchos padres están alejados de su hijo. Existen muchos hogares que no tienen padre. Antes de Cristo Jesús, los hijos de Adán, a través de todas las edades, conocían muy poco acerca del Padre Celestial, porque todos ellos habían nacido huérfanos de padre como resultado del pecado de Adán, rechazando a su Padre Celestial. El problema de falta de paternidad que comenzó con Adán todavía nos afecta hoy en día. Hermanos, nuestras naciones podrían ser sanadas en este mismo instante si cada hombre se convirtiera en un padre responsable. Las 10 funciones de la paternidad que fueron nombradas al comienzo de este capítulo ciertamente nos van a ayudar a señalar lo que significa ser como nuestro Padre Celestial. Tanto los hombres como las mujeres, todos están en busca de un padre. Si Dios, el Padre, un esposo no puede saber cómo ser un padre para su esposa y para sus hijos. Leo de nuevo. Tanto los hombres como las mujeres, todos están en busca de un padre. Sin Dios, el Padre, un esposo no puede saber cómo ser padre para su esposa y para sus hijos. Sin un padre en el hogar, la mujer termina por estar cuidando a su esposo como si fuera niñera. Cuidan del hombre que está supuesto a ser su padre. Jesús conocía al Padre y se convirtió en el origen y progenitor de una nueva raza de padres, aquellos que conocen a su Padre Celestial por medio de su Hijo. No puedes ser un verdadero padre a menos que tú tengas un verdadero padre para ti. La única persona en la historia que podía ser nuestro padre fue aquel que sí conocía al Padre Celestial, y esa persona fue Jesús. Debes recordar el ejemplo que Jesús nos mostró aún cuando estaba colgado, moribundo en la cruz. Él se tomó el tiempo, así como uno de sus últimos respiros, para ser un padre para su propia madre. Él dio instrucciones como la cabeza, como el hijo mayor de su familia, debido que su padre terrenal, José, ya había fallecido. Y cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Juan 19, 26 al 27. Con esta declaración Jesús puso la responsabilidad de cuidar de su madre en las manos de Juan. Si tú eres el hijo en un hogar donde tu padre ha abandonado el hogar, o se ha muerto, entonces tú eres el padre de tu madre, de tus hermanas y de todo tu hogar. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a los hombres para que sean padres como Él lo es, al fin de convertir el corazón de los hijos hacia sus padres, hacia su Padre Dios. Si tú entiendes este principio y estás
y esta responsabilidad y comienzas a aplicarlos en tu vida, entonces Dios va a contestar tu oración con relación a tu provisión, porque Él va a ser un padre para ti de la misma forma en que tú lo eres para tu familia. Jesús y su Padre. El más grande ejemplo de la función crítica de Padre fue demostrado en la vida de Jesús. Él habló de su Padre más que ninguna otra persona. Él expresó y confesó su necesidad, su dependencia, su sumisión a su Padre muy enfáticamente. Toda vez que tuvo oportunidad de hacerlo, nunca titubeó para darle crédito a su Padre Celestial por el éxito, confirmando el obra de Dios en su vida, sosteniéndolo en todo momento. Él vio a su Padre como el origen, su fuente de recursos y como su propósito para toda su vida. Cada vez que le preguntaban acerca de su identidad o acerca de su obra, de su propósito, su herencia, su poder, su autoridad, su familia, su mensaje, su filosofía, su teología, su legitimidad o su destino, él siempre se refirió a mi Padre. Cuando hombres conocen en la actualidad que hablan de su Padre de esta manera, cuando hombres le podrían dar o le dan crédito a su Padre por la mayoría de sus actividades o de sus éxitos, por el contrario, la mayoría de los hombres en la actualidad consideran que no es de hombres darle crédito a otro hombre. Esto se percibe como un signo de debilidad. ¿Qué clase de contraste tan opuesto a la actitud perfecta del perfecto hombre? Cristo Jesús, su percepción y relación con su Padre debería servirnos como el modelo estándar para que midamos la efectividad y el éxito de la verdadera paternidad. En esencia, el nivel en que tu hijo se refiere de ti es la medida de tu efectividad como su Padre. Consideras esta palabra de Cristo Jesús y acerca de Jesús. Entonces le decían, ¿dónde está el Padre? Jesús les respondió, ¿no conocéis a mi Padre? Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Juan 8:19. Tengo mucho que decir y juzgáis de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Y no comprendieres que le hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo las cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 8:26. Yo hablo lo que he visto de mi Padre, vosotros entendéis también lo que oíste de vuestro Padre. Juan 8:38. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Juan 8:49. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo su palabra. Juan 8:54 y 55. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. La obra que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Juan 10:25. Mi Padre que me la dio, mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie le puede arrebatar de la mano, nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:29-30. Si no hago las obras de mi Padre,
no me creeráis. Pero si la hago, aunque a mí no me creáis, creer la obra, creer las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37 y 38. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvería. Juan 13:3. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creer por la obra misma. Juan 14, 8 al 11. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, y que tienen mis mandamientos y los guarda, Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Juan 14, 20 y 21. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Juan 15, 1. En esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que soy mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 8 y 10. Yo no os siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Juan 15, 15. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Juan 16, 25. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo al mundo otra vez y voy al Padre. Juan 16, 28. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la honra ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 16, 1. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan 17, 3, 5. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 17, 25. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Juan 20, 21. Todas estas citas, si se fijan, todas estas citas, el autor lo que está extrayendo la paternidad de Dios expresada en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo hablaba, lo hablaba de su Padre, relacionaba a su Padre y hacía énfasis de que su Padre estaba en él y con él, y todo lo que él hacía era por su Padre. La conexión de Jesús con el Padre Celestial era una, así como la conexión que yo debo de tener con mi Padre Celestial debe de ser una. Todo lo que yo haga tiene que ser por lo que yo veo y pienso y Él me enseña. Todo lo que Dios me enseña yo tengo que manifestarlo para así poder transmitirlo y ser un buen padre.
Jesús declaró, Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaréis, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido para mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Juan 8:42. Jesús se estaba refiriendo a aquellos que no creían en Él. La raíz de su incredulidad era el hecho de no conocer al Padre Celestial. Si tú no conoces al Padre Celestial, tú no puedes conocer a su Hijo. La incredulidad es causada por la orfandad del Padre. De forma similar, los hijos caprichosos de hecho no tienen padre. Ellos no tienen respeto alguno por las personas mayores y no se pueden someter a ninguna autoridad. Los hijos necesitan aprender acerca de Dios el Padre a través de los padres, que son quienes deben enseñarle acerca de Él y de sus caminos. Los padres son progenitores. Ellos crean en sus hijos lo que sus padres crearon en ellos. Eso es un principio muy importante. Los padres son progenitores y ellos crean en sus hijos lo que sus padres crearon en ellos. Fíjense la responsabilidad que nosotros tenemos. Si nosotros recibimos de nuestros padres a lo negativo, así como Adán recibió la muerte, eso es lo que vamos a dar. Ahora bien, si nosotros recibimos amor, paz, unidad familiar, un matrimonio estable, y nosotros vemos eso, eso es lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios por mi Padre terrenal. Él se aseguró de sus hijos, Él se aseguró de sus hijos, Él se aseguró que sus hijos respetaran a las personas mayores. Él me enseñó acerca de la autoridad. Mi Padre generó en mí el conocimiento de lo que son la sumisión, la autoridad y el respeto. Él fue el origen de mi entendimiento acerca de los padres, porque Él conocía a Dios, el Padre Celestial. Desafortunadamente, muchos hijos hoy en día no tienen un padre en su hogar. Ellos no tienen el beneficio de un padre que forme dentro de ellos el honor y el respeto que ellos necesitan tener por la otra figura de autoridad. Al contrario, ellos maldicen a la gente en las calles, le contestan groseramente a sus maestros y murmuran toda clase de insultos en contra de las personas mayores. Sin padres entregados a Dios, sin padres entregados a Dios, que sean capaces de crear en nosotros el conocimiento, respeto y temor de Dios, estamos destinados a ser solo un montón de huérfanos espirituales. Al conocer a nuestro verdadero Padre Celestial y al no tener nuestra identidad establecida en Él, inevitablemente vamos a sustituir todo esto con fraude y falsificación, hablando a los líderes religiosos de sus ideas que se habían rebelado en contra de sus enseñanzas de Dios y que habían cuestionado su identidad, su integridad y su legitimidad. Jesús le dijo: soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablan mentira, hablan de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Debes recordar que los padres son progenitores. Ellos crean en sus hijos lo que sus padres crearon en ellos. Ellos engendran generaciones después de ellos que van a ser semejantes de ellos a sus antepasados, que van a ser semejantes a como ellos y sus antepasados fueron. Si ellos han sido huérfanos de Padre Celestial, su padre falsificado o falsificación que tienen como padre es el diablo. Por lo tanto, ellos van a crear generaciones que son bajo el modelo de Satanás o bajo el modelo de Dios el Padre. El diablo es solo un padrastro que quiso reclamar los derechos de los hijos de los
cuando ellos se rebelaron en contra de su amado Padre Celestial. Si tú tienes un padre equivocado, tú vas a crecer y a desarrollarte con los genes equivocados. Un hombre con un padre falsificado va a engendrar hijos defectuosos. ¿De qué manera son defectuosos estos hijos? Están llenos con aquello que han sido generados en ellos: pecado, mentira y un odio asesino. Un nuevo padre y una nueva identidad. Debido a que el varón es referido en la escritura como el origen y progenitor de generaciones, fue a Abraham y no a Sara a que Dios le dijo: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, porque toda su generación por pacto eterno, por toda su generación por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Dios estableció una relación de pacto entre él mismo y Abraham y su descendencia. Por consecuencia, tuvieron una identidad que estaban completamente conectada a Dios. Dios no indicó que Sara era la progenitora, sino que Dios le prometió a ella diciendo: y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Génesis 17:16. Solo la semilla del hombre puede generar la concepción para las generaciones futuras. Solo el varón tiene el poder generador y creador. Él es el origen y su esposa es la incubadora. Jesús sabía que los judíos de sus días se habían convertido en huérfanos de padre en cuanto a la relación que tenían con Dios. Ellos enseñaban que Abraham era su padre, fallando en reconocer que Dios, el padre de Abraham, era su verdadero padre y origen. Habían perdido el sentido de su verdadera identidad. Los judíos no comenzaron como una raza de gente con el padre Abraham. Fue Dios, el padre de Abraham, que declaró la formación y creación de ellos. De la misma forma que los judíos, nosotros necesitamos cambiar de padre. Hemos perdido a nuestro padre original, que es Dios, y hemos seguido a un padrastro, que es el diablo, cuya sangre está contaminada y sus genes están llenos de ignorancia y de maldad. Jesús quería que los hijos rebeldes de Dios cambiaran y voltearan su corazón de nuevo al Padre Celestial y lejos de Satanás. Todo lo que Jesús hizo fue traernos de regreso al Padre Celestial. Otra vez, después de su resurrección, Jesús dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:16. Esto no está diciendo: he pagado el precio, he derramado mi sangre, he descendido, descendiendo al infierno, he tomado la llave, he abierto la puerta, libertado a todos los cautivos, he resucitado de entre los muertos, mi obra ha sido consumada, he creado una nueva generación de hijos engendrados por mi Padre, que ahora es tu Padre Dios. Voy a mi Padre y tu Padre, para que Él pueda ser tu Padre completamente otra vez. Envío el Espíritu Santo para que viva dentro de aquellos que han sido restaurados en su relación con el Padre Celestial. Jesús declaró que debemos nacer del agua y del Espíritu Santo. Favor ver Juan 3:5. Porque a través de la fe en Cristo Jesús, Dios nos ha provisto de manera para que podamos ser libres de nuestro padrastro y que podamos nacer de nuevo dentro de la familia de Dios, siendo Dios mismo nuestro Padre. Pablo escribió que somos nueva creación en Cristo Jesús. Favor ver 2 Corintios 5:17. Esta nueva creación incluye un nuevo Padre y una nueva identidad. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará
sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Jesús vino a nosotros como hijo de su Padre, para mostrarnos cómo se mira, cómo actuar, cómo hablar un hijo, cómo habla un hijo de Dios. Él declaró, por eso Jesús dijo, cuando levantáis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y que me envió y quien me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29. Cualquiera que ve a Jesús también ve al Padre Celestial. Favor ver Juan 14:9-11. En Jesús aprendemos cómo es un hijo del Padre Celestial, y también aprendemos cómo es el Padre Celestial. Dios ha provisto una manera para que podamos nacer de nuevo dentro de la familia de Dios, teniendo a Dios mismo como nuestro Padre. Y dado que Jesús es el Padre eterno, así como el Hijo, su paternidad requiere que nosotros nos sometamos y obedezcamos a cada palabra suya, porque todo lo que Él dice y ordena viene directamente del Padre. De esta manera somos transformados por el Espíritu Santo a la misma semejanza de Cristo Jesús. Favor ver 2 Corintios 3:18. En su semejanza se encuentra la imagen perfecta de lo que significa ser un hijo del Padre Celestial, y lo que significa ser un padre para nuestra propia descendencia, para que su corazón sea vuelto hacia el Padre Celestial. Debe recordar estos principios clave para poder reconocer a Dios el Padre. Como el origen, Dios es el Padre, tenía todo en Él antes de que todo existiera. Todo lo que existe estaba en Dios. Dios es el progenitor. Él sostiene y mantiene todo lo que Él ha creado. El pecado es el resultado del primer hombre, Adán, dándole la espalda a su Padre Celestial. La salvación es el resultado de un hombre, Jesús, que es el segundo Adán, proveyéndonos con el camino para que podamos regresar al Padre Celestial. Jesús conocía al Padre y se convirtió en el origen y progenitor de una nueva raza de padres que conocen al Padre Celestial por medio del Hijo, Cristo Jesús. Los padres son progenitores. Ellos engendran generaciones que vienen después de ellos, que son como ellos mismos y como sus antepasados. Cuando un hombre tiene la paternidad de Dios, él produce padres que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Los padres son el origen de la instrucción, información y conocimiento acerca de Dios, que es el origen de todo lo que existe. Aprendemos cómo Dios disciplina, enseña, instruye y actúa a través de un Padre terrenal que personifica al Padre Celestial. Debido a que los padres son el origen, ellos deben sostener, mantener, nutrir, proteger todo lo que sale de ellos. Ese es nuestro tema siguiente. A medida que llegamos a entender la función de la paternidad en el siguiente capítulo, vamos a venir a entender más completamente cómo Dios, siendo el origen y progenitor, es también quien soporta, quien alimenta y el protector. Como origen y protector, Dios sostiene todo lo que Él crea o sobre quien Él es Padre. Él solo puede hacer que algo comience a existir, y Él solo puede mantenerlo y sostenerlo. Principio del capítulo, y lo volvemos a repetir. Ser padre es el honor más grande que Dios le puede dar a un hombre. El principio de la paternidad consiste en que los padres proveen la identidad de los hijos. La medida de existencia de un hombre está directamente relacionada a su efectividad como padre, de acuerdo a los caminos de Dios, para lo cual Dios es el modelo perfecto y el único ejemplo verdadero. Cuarto, el origen del pecado es la orfandad de padre. Quinto, Jesús vino a arreglar el problema el problema de la falta de padre. La salvación es el resultado de que Jesús, siendo el segundo Adán,
proveyó para nosotros el camino para poder regresar al Padre Celestial y a nuestra identidad original en Cristo Jesús. Sexto, Dios ha llamado a los hombres que sean padres, tal y como Él lo es, para que volteen el corazón de los hijos de regreso al Padre Celestial. Si tú entiendes este propósito y esta responsabilidad, y si comienzas a aplicarlo en tu vida, entonces Dios va a contestar tu oración, que tiene que ver con la provisión, debido a que Él va a ser un padre para ti a medida que tú eres un padre para tu familia. Séptimo, el nivel en que tu hijo se refiere a ti en la medida de tu efectividad como padre. Los padres, 8 y último, los padres son progenitores, el origen que genera, sostiene y mantiene a las generaciones futuras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que te haya bendecido este capítulo. Muchas, muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video con el próximo capítulo. Muchas bendiciones.